Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Club de Tirambo. Bueno, hoy vengo con un libro también ilustrado. Más que cómic, yo diría que es un cuento ilustrado. Es uno de los grandes alegrías editoriales del año pasado y de mucho tiempo, porque es un libro que se hizo en el año 1983, hace ya 41 años, y el año pasado, precisamente por su 40 aniversario, se tradujo, creo que por primera vez al castellano. Es una cosa muy curiosa, teniendo en cuenta que el autor es muy reconocido, no tanto como los cuentos, sino como las películas que hace. Me refiero a Hayao Miyazaki, el director y creador, y ilustrador, dibujante, pero bueno, sobre todo creador del mundo del estudio Ghibli. Y la verdad es que este libro no sé cómo no ha podido, cómo no ha venido antes, no ha sido antes traducido a nuestro idioma. El libro es El viaje de Suna. Como veis, está al revés, está como en los mangas que se leen al revés, ¿no? Porque tienen el formato japonés. Digo que no es un cómic, o lo considero más como un cuento, porque aunque sí es cierto que está bueno, pues, distribuido por viñetas, no sé, el tipo de narración, el tipo de cómo están los textos a un lado, bueno, no sé, yo lo he visto más como eso, como un cuento más que como un cómic. Bueno, ¿qué cuenta el viaje de Suna? Pues el viaje de Suna, que ya digo, lo escribió y lo, y lo dibujó en el año 83, 2 años antes de fundar el estudio Ghibli. Retoma una historia, una leyenda tibetana, con algún cambio, llevándolo mucho a su terreno, sobre la historia de un chico que tiene que hacer, bueno, en este caso, bueno, era un rey, una especie como de príncipe, ¿no? Mejor dicho, que veía que su pueblo, pues, sus súbditos pasaban mucha hambre, y entonces se entera que en un lugar hay una especie como de cereal mágico, que, bueno, pues que puede hacer que donde se siembre no haya hambre nunca más, ¿no? Entonces esa persona va a aquel sitio, y al coger ese cereal se convierte en perro. Bueno, eso es lo que es la historia tibetana, ¿no? De esa historia, eh, Hayao Miyazaki la lleva a su terreno y empieza a ser la típica historia típica miyazakiana, ¿no? Se puede decir. Decimos que es anterior a todas estas películas que conocemos de Nausicaa del Valle del Viento, perdón, del Viaje de Chihiro, de La Princesa Mononoke, todas esas películas que hizo él después. Su germen estaba un poco en esta historia. Yo creo que a él le vino esta historia tibetana como gran inspiración, ¿no? Y no he leído no sé cómo es la leyenda original, solamente hay un poco contado al final en un apéndice, pero sí que es una historia que recuerda mucho a todo este mundo que ya hemos comentado, ¿no? De las películas de Miyazaki o de Isao Takahata, que es el otro socio de Miyazaki con el que hizo el estudio Ghibli, ¿no? Y muchas de las películas del catálogo. En esta historia cuenta lo mismo, pero llevado a ese terreno onírico tan maravilloso, tan fantástico de Miyazaki, en el que Suna, que es este chico, va montado en su yakul, es este animal, parece mitológico, es una especie entre caballo y, bueno, no sé, animal mitológico con cuernos raros. Al principio en la historia cuenta que no sabemos muy bien si lo que transcurre es en un pasado remoto o en un lejano futuro. Eso hace que todo esté envuelto en esa especie de como de aliento mitológico, en el que no se queda muy claro si es leyenda, si ocurrió en verdad, si, bueno, pues eso. Todo transcurre en un espacio y en un tiempo indeterminado, ¿no? Por el tipo de ilustración y demás, pues parece más bien todo lo contrario, parece muy antiguo, una historia muy antigua, por las ropas. Lo que pasa es que luego hay este otro mundo
el mundo divino al que él tiene que ir a recoger ese maíz, bueno, pues ese cereal que luego, supuestamente, si se planta, pues hace que nunca haya hambre en el sitio donde se planta, ¿no? Donde se siembra ese cereal. Pero claro, ir a ese sitio y coger ese cereal es peligroso. En el camino, Suna se encuentra con un mundo muy duro, pasa grandes bueno, penurias, desventuras, y conoce en una ciudad a dos hermanas que están, bueno, hay una trata de esclavas terrible y, bueno, pues encuentra a estas dos hermanas que van a ser vendidas como esclavas, o como concubinas, o como, bueno, en ese caso él no puede hacer nada, se siente fatal por no haber podido salvar a esas dos chicas, pero luego vuelve y, bueno, consigue liberarlas, pero les persiguen y tienen que esconderse. Bueno, hay una serie de aventuras, hay una serie de historias. No es especialmente infantil la historia, porque es un poco, bueno, pues como todas las películas de Miyazaki, ¿no? Tiene como muchos niveles, y hay un nivel que lo pueden ver los niños, pero luego hay otros niveles más oscuros en los que quizá no entiendan, o quizá haya cosas que se pierdan, ¿no? Aquí, al ser libro, quizá es todavía más complejo que al ver una película del estudio Ghibli. En este caso, el chico, Suna, no se convierte en perro, sino que ocurre que, bueno, de una manera extraña, cuando llega a ese sitio de los especies como de... Hay como una especie como de gigantes verdes y tal. Lo que le ocurre es que se oxida su espada, sus ropas es como que se estropean, y él mismo también empieza como de alguna manera a envejecerse sin darse cuenta. Lo que le pasa es que pierde la memoria, no sabe quién es, casi no habla, y un año después, escapando de esos gigantes que le persiguen por haber robado ese cereal, en esa huida se encuentra, sin él reconocer, a esas dos hermanas que salvó una vez, y estas hermanas pues empiezan con él a tratar de sembrar ese cereal y de empezar una nueva vida, ¿no? Esta historia tiene mucho de psicológico, mucho de, bueno, pues como todas las historias de Miyazaki, ¿no? Que parten de una historia muy básica, en el que hay una aventura muy desbordante de imaginación, con personajes, con monstruos, con bichos, con todo tipo de personajes, y todo tiene un sentido psicológico, casi filosófico, y, bueno, incluso siempre con unas bases muy reivindicativas, ecologistas, bueno, una serie de cosas que ya es marca de la casa, y ya lo era antes incluso de hacer el estudio Ghibli, empezar a hacer esas películas que luego a todos nos encantan, ¿no? Este libro a mí me ha encantado, me lo he devorado en una sentada, y la verdad es que me ha gustado. Lo cogí en la biblioteca y, de hecho, creo que me lo voy a acabar comprando, porque es uno de esos libros que, por cómo está el diseño y cómo es todo, la verdad es que merece la pena. He contado bastante de la historia. No me suele gustar contar mucho las historias, no por una cuestión de spoiler, sino por una cuestión de la propia experiencia de lo que es leer un libro, ¿no? Y de ir disfrutando. A mí nunca me ha importado que me cuenten entera una película o un libro, aunque no lo haya, ¿no?, visto o leído. O sea, no, yo creo que si la novela, el libro, la película está bien hecha, es buena, para mí no te la destroza el saber ya la historia, ¿no? Pero no suelo hacerlo aquí, pues no sé, pues porque hay gente a la que no le gusta que se haga eso. En este caso, bueno, lo he contado pues porque la historia en sí, bueno, pues ya parte de una leyenda que puede ser más o menos conocida, pero aquí lo importante es cómo está contado, cómo está ilustrado, el gusto por los detalles, vamos, esa mirada, ese aliento lírico y épico que tiene Miyazaki,
y realmente es una delicia. Y la verdad es que, como digo, es una gran noticia editorial que la gente de Penguin haya conseguido, bueno, pues los derechos de esta obra, haberla traducido y haberla hecho que la disfrutemos por fin, ¿no? 41 años después. Así que nada, El viaje de Suna de Hayao Miyazaki, para los amantes como yo, que yo soy un amante, tengo aquí atrás todas las películas del estudio Ghibli, em, para fans de la fantasía, para fans de las aventuras, para fans de las historias, de los cuentos clásicos, porque también tiene ese aliento también de cuento clásico. Y bueno, en general, para los amantes de la literatura, que aunque esto no es literatura como tal, no es como... Pero, pero la verdad es que es una delicia. El viaje de Suna, Hayao Miyazaki, de Salamandra Graf, Penguin Libros. Bueno, esta es la recomendación, pero muy recomendada además de hoy. El viaje de Suna. Venga, nos vemos.